Más vías legales de llegada y más dificultades para la inmigración irregular. Estados Unidos teme un aumento en el flujo migratorio en la frontera con México, por lo que ha anunciado nuevas vías de inmigración legal desde Colombia y Guatemala. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El 11 de mayo expira en Estados Unidos el llamado Título 42, que permite las devoluciones rápidas de inmigrantes. Ante esto, la administración Biden abrirá centros de migración en Centroamérica y Sudamérica para tramitar solicitudes de asilo y preseleccionar a quienes puedan entrar al país. En Sudán, el ejército y el poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido acordaron una extensión de 72 horas del alto el fuego para facilitar la evacuación de residentes extranjeros y la llegada de ayuda humanitaria. Y España suda en primavera. El país experimenta una ola de calor extrema y excepcionalmente temprana, con temperaturas que este jueves alcanzaron los 38 grados. Esto por la llegada de una masa de aire muy cálido y seco desde el norte de África. Estados Unidos anunció este jueves la creación de centros migratorios en Colombia y Guatemala. El objetivo es frenar el flujo migratorio cuando se levante la norma sanitaria conocida como Título 42 el próximo 11 de mayo. Esta norma, que fue activada durante la pandemia, restringía el paso fronterizo a la mayoría de los migrantes. La medida busca facilitar el acceso a vías legales de migración a refugiados, familiares de ciudadanos estadounidenses y trabajadores. En estos centros se haría una preselección de los migrantes que podrán acceder al país norteamericano y serían administrados por expertos de organizaciones internacionales. Además, se planea abrir centros adicionales en otros países de la región. Ampliamos el tema con José Díaz Briceño en Washington. ¿Qué tal, José? Bueno, el gobierno estadounidense teme que se dispare el número de solicitantes de asilo cuando el 11 de mayo se levante el llamado Título 42. Y por eso precisamente va a abrir esos centros en Centroamérica y Sudamérica. Pero no es la única medida. ¿Qué más plantea la administración Biden? Así es, la administración Biden trabaja a contrarreloj justo a 2 semanas exactas de que finalice esta política de expulsión sumaria de migrantes a través de la frontera. El llamado Título 42 está próximo a desaparecer. Aquí en Washington se le llama solamente a una política conocida como de zanahoria y el garrote. Y estos centros de recepción y examinación de migrantes en Colombia y Guatemala son apenas la parte atractiva de todo el acuerdo. Por otro lado, sin embargo, Estados Unidos se apresta a regresar al llamado Título Octavo, que permite deportación inmediata de personas que lleguen a la frontera, estableciendo también duras penas de prisión para algunos e incluso también la posibilidad de que se les prohíba en la entrada a Estados Unidos por cada 5 años. Hay que decir, Silvia, sin embargo, que también la administración Biden está trabajando en una nueva regla que pondría una calificación todavía más alta para poder calificar al asilo. Esto obligaría a los migrantes que intenten llegar a la frontera con Estados Unidos a solicitar primero asilo en otros países de su camino. Esto prácticamente ha sido muy criticado por las organizaciones de defensa de los migrantes, pues es básicamente una reducción de las posibilidades de lograr refugio. Claro, bueno, José, ¿qué se espera que pase cuando expire ese Título 42 y cómo podría afectar esto a Joe Biden de cara a su reelección en las presidenciales del 2024? Estados Unidos está esperando que los arrestos en la frontera a partir del 11 de mayo se incrementen de un promedio de alrededor de 7,000 diarios que están ocurriendo en estos momentos a más de 10,000. También expertos creen que dado que la administración ha asegurado que no piensa retener en centros de prisión a familias migrantes, estos núcleos familiares podrían ser las personas que más estarían llegando para cruzar ilegalmente en la frontera. Hay que decir que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo hoy que los traficantes de personas se tratarán de aprovechar de este momento sobre las posibilidades de que esto afecte la reelección del señor Joe Biden. Es algo que los republicanos tienen en la mira y no es ninguna casualidad que en el primer anuncio de campaña para rebatir justamente la postulación de Biden a un segundo mandato establecieron
escenas caóticas de migrantes llegando a la frontera. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington. Y nos quedamos en Estados Unidos porque el líder opositor venezolano Juan Guaidó habló este jueves desde Miami tras su polémica salida de Colombia. Desde ahí Guaidó atacó al presidente colombiano Gustavo Petro y habló de sus planes en Estados Unidos. Con respecto al mandatario colombiano, el líder venezolano afirmó que se puso del lado de la dictadura en alusión al gobierno de Nicolás Maduro. Guaidó denunció el martes que fue expulsado de Colombia, algo que las autoridades en Bogotá desmintieron. En cuanto a su estadía en Estados Unidos, dijo que iniciará una agenda de trabajo en Washington para dar una salida a la situación en Venezuela. También Guaidó señaló que buscará apoyo para que las elecciones primarias de este año en Venezuela se realicen sin interferencias del gobierno y sin trabas para los candidatos. A una pregunta de si él quiere ser candidato a las primarias, respondió afirmando que actualmente lo es. También se refirió a la situación actual y la de su familia en Venezuela. Precisamente estoy aquí para buscar protección, no a Juan Guaidó, que también la necesito, por cierto, como mi familia en este momento, pero también a la posibilidad de una solución, de unas primarias, de una elección libre, para buscar protección, para evitar un escenario como el de Nicaragua en el 21 o como el de Maduro en el 2018. Y este 30 de abril, casi 5 millones de paraguayos podrán elegir al sucesor del presidente Mario Abdo Benítez, además de senadores, diputados y gobernadores. Este país, considerado el más corrupto de Sudamérica después de Venezuela, entra en la recta final de una campaña reñida y cargada de eslóganes vacíos. El partido oficialista controla el poder desde hace décadas, pero el descontento de la población con los políticos es evidente. El domingo sabremos quién será el nuevo presidente para los próximos 5 años, ya que en Paraguay no hay segunda vuelta. En un país que rara vez trasciende sus fronteras, también en Latinoamérica es una incógnita. Pero este domingo podría ser noticia si los paraguayos expulsan al oficialista Partido Colorado del Palacio de Gobierno de Asunción, donde se ha instalado casi de manera continuada desde 1954. Aunque hay 13 fórmulas diferentes, solo 2 tienen posibilidades reales de llegar a la presidencia. Santi Peña, por parte del Partido Colorado, ahora en el poder, y su contrincante Efraín Alegre al frente de una alianza de partidos, la Concertación Nacional. Nosotros decimos que tenemos un modelo de crecimiento que tenemos que cambiar. Es un modelo de crecimiento empobrecedor, es decir, crecemos la economía, crece un sector, sin embargo, abajo no llega a la microeconomía. Efraín Alegre, que fue ministro de Obras Públicas con Fernando Lugo, podría ver su sueño hecho realidad. Es su tercer intento de convertirse en presidente de la nación y nunca había estado tan cerca. Pero las dificultades para ejercer el poder son evidentes en un país en el que casi la mitad de la población está afiliada al Partido Colorado. Su candidato oficialista Santi Peña fue ministro de Hacienda del gobierno de Horacio Cartes, sancionado por supuesta corrupción en Estados Unidos. Su campaña se ha centrado en combatir la inseguridad, defender la familia tradicional y en la experiencia de detentar el poder. Hoy más que nunca le digo que la responsabilidad de gobernar por otros 5 años más para el glorioso Partido Colorado está apenas a 4 días de distancia. Pero lo tendremos que llevar con gran responsabilidad, con orgullo, pero también con una gran humildad. Las encuestas dan un empate técnico a ambos candidatos. Con todo, el liberal Efraín González aspira a reeditar el triunfo de 2008 cuando Fernando Lugo rompió la hegemonía de la derecha. La corrupción y el desempleo serán los principales desafíos del próximo presidente, cuyo nombre deberíamos conocer ya este domingo. Economía ahora, Rosa Casals, nos quedamos en América Latina. Así es, Silvia, porque China está ganando terreno en el mercado financiero internacional y una de las últimas señales de ello nos llega justamente desde Argentina. Allí el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciaba este miércoles que el país sustituirá el dólar por el yuan para pagar los productos importados del gigante asiático. La medida pretende reducir la sangría de reservas internacionales del Banco Central argentino. El 21% de todas las importaciones argentinas del pasado año llegaron de
de China. Pekín y Buenos Aires disponían ya de un mecanismo de swap o intercambio de monedas al que el país podía acceder en caso de necesidad. Ahora el gobierno de Alberto Fernández considera que activar esta posibilidad mejora la perspectiva de reservas netas, según dijo Massa. Nos permite mantener el nivel de actividad, mantener el volumen de importaciones, mantener el ritmo del comercio económico entre la Argentina y China y mantener los niveles de funcionamiento económico que la Argentina necesita. Vamos a analizar qué repercusiones tiene esto con el economista Alejandro Rebosio, que nos acompaña desde Tucumán, Argentina. Alejandro, buenas tardes. Escuchando al ministro Massa, todo parece muy positivo. ¿Cuál es el costo de usar los yuanes de las reservas y, en cualquier caso, por qué no se tomó antes esta decisión? Esta decisión implica obviamente aceptar una mayor influencia de China en la economía argentina. China desde hace años viene tratando de desplegar una estrategia geopolítica global para desplazar al dólar en esta disputa que tiene con Estados Unidos y extender el uso del yuan en el comercio exterior en las distintas operaciones internacionales. Pero claro, esto lleva sus años, tanto para que se mueva la burocracia china, también la burocracia de las empresas chinas, que al igual que todas las empresas en el mundo están acostumbradas al comercio exterior en dólares, también las empresas argentinas lo están, y dar este paso hacia el yuan también implicaba pasos burocráticos dentro del Banco Central de Argentina, pero hoy en día que no hay dólares en Argentina, entonces es una buena opción utilizar el yuan. China ya viene influyendo en la economía argentina y de otros países de América Latina, ofreciendo financiamiento cuando el FMI no lo ofrece, ofreciendo financiamiento para que se hagan obras públicas cuando estos países no los consiguen en Estados Unidos o en la Unión Europea. Alejandro, ¿y qué puede significar, esta medida, esta decisión para la economía argentina y también qué efectos tendrá para el ciudadano de a pie? Es muy importante esta medida porque, como bien decías, China es un socio importante del comercio de Argentina, y hoy en día Argentina está sufriendo una gran escasez de divisas porque está sufriendo una sequía que ha reducido en 1/3 la principal cosecha que ocurre ahora en el segundo trimestre del año, la de soja y maíz, que son los principales productos de exportación de Argentina, tanto como granos como aceites y también harinas de soja y maíz. Esa sequía ha reducido la cosecha, ha reducido el ingreso de dólares de Argentina. Hoy en día Argentina no tiene dólares para las importaciones que necesita para que su economía funcione. Y esas importaciones son 10% solamente son bienes de consumo final. La mayoría de las importaciones son insumos para la producción, accesorios para las maquinarias, energía, y sin esos dólares que hoy en día se perdieron de la cosecha, la economía argentina no puede desarrollarse y va camino a una contracción del PIB. Interesante, muchísimas gracias por este análisis, Alejandro. Gracias a ustedes. La economía estadounidense se ralentizó en el primer trimestre de 2023, según datos oficiales del Departamento de Comercio publicados este jueves. El Producto Interno Bruto estadounidense se situó en el 1,1% entre enero y marzo, en contraste con el 2,6% en el último trimestre de 2022. El Departamento de Comercio afirma que mientras el consumo dio un impulso a la economía estadounidense, la reciente crisis en el sector bancario y la subida de las tasas de interés han dejado su huella en las perspectivas de crecimiento. Los analistas pronostican una leve recesión. Y el Deutsche Bank incrementó sus beneficios antes de impuestos en el primer trimestre del año en casi 1.850 millones de euros, lo que equivale a una subida de casi un 12% con respecto al mismo periodo del año anterior. Pese a ser el mayor incremento registrado en los últimos 10 años, la mayor entidad bancaria alemana mantiene su férrea política de ahorro para incrementar aún más esos beneficios. El consorcio anunció que quiere reducir más costes, suprimiendo 800 puestos de trabajo, sobre todo en áreas ejecutivas, así como en la banca de inversión y en la división inmobiliaria. Busca ahorrar 2.500 millones de euros adicionales. Pues estos son los resultados que presentó el primer banco alemán y queremos ampliar los detalles con nuestro compañero José David Navarro allá en la Bolsa de Frankfurt. José, muy buenas tardes. A pesar de las turbulencias en el sector bancario, vemos que el Deutsche Bank se suma a otras entidades que también están anunciando beneficios positivos. ¿Por qué?
Hola Rosa, ¿qué tal? Bueno, podríamos decir que los bancos están viviendo su momento. Después de años en los que los tipos de interés de los bancos, que marcan los bancos centrales, estaban cercanos a cero, ahora han subido en muy poco tiempo a un nivel que no se había visto desde la crisis financiera, y los bancos están aprovechando para, podríamos decir, recuperarse, ¿no?, de esos años. Los bancos pueden cobrar mayor interés por los créditos que conceden, pero al mismo tiempo, Rosa, lo que ocurre es que no están dando más intereses por los depósitos de los clientes, por ejemplo, los clientes que lo tienen a plazo fijo. Esa diferencia entre esas dos líneas de ingresos, podríamos decir, o líneas de negocio, es la que está siendo beneficiosa para los bancos. Y además llama la atención, ¿no?, de que a pesar de los ingresos más altos que el año anterior, Deutsche Bank anuncia despidos. ¿Hay más entidades financieras que estén también anunciando recortes de personal? Sí, en el caso particular del Deutsche Bank, que es particular o diferente porque llevan años, ¿no?, desde el 2019 con una estrategia o un plan para reducir los costes y ser más efectivos, pero los resultados que hemos conocido, Rosa, hoy del Deutsche Bank nos dejan ver, y tú lo adelantabas, esa depresión que está viviendo el sector de la banca de inversión. El Deutsche Bank caía en términos interanuales en esta área un 19%. Otros grandes bancos, sobre todo de Estados Unidos, como Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, aquí en el Reino Unido, también han anunciado muchos despidos de miles de trabajadores en esta área de negocios. Algunos analistas apuntan a que no lo hicieron durante el COVID porque era un tema sensible despedir al personal en esos momentos, pero que ahora ha salido a relucir este problema, que es que sobra personal en un área que no remonta. Aunque siempre es mal momento, ¿no?, para despedir al personal. Muchísimas gracias, José David, por analizar con nosotros estas informaciones. Y tenemos más temas, Silvia. Así es, nos vamos a Sudán, porque el ejército y el poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido acordaron hoy una extensión de 72 horas de la tregua que expira en la medianoche de este jueves para facilitar la evacuación de residentes extranjeros y la llegada de ayuda humanitaria. En 2 semanas de conflicto, cientos de personas han muerto. Miles de civiles intentan escapar de Sudán y los que no pueden se enfrentan a la escasez de suministros vitales. Última advertencia. El Reino Unido, como muchos otros países, está sacando de Sudán a sus ciudadanos. El alto el fuego vence a medianoche y nadie puede prever lo que sucederá sobre el terreno después de esa hora. Instamos a aquellos que quieran salir del país a que se dirijan al aeropuerto. Mientras los extranjeros se marchan, millones de sudaneses que no tienen la ventaja de una ciudadanía extranjera se ven abandonados a su suerte. Toman todo lo que encuentran para abastecerse. Los suministros básicos se están agotando en todo el país. No tenemos víveres, no está llegando mercancía nueva, no hay trigo, nada está llegando. Cuando un suministro se agota, no podemos reponerlo en estas circunstancias. Que Dios ayude a la gente. Grupos armados asaltan tiendas y viviendas. Para los que quieren huir, una vía de escape es este paso fronterizo hacia Egipto. Pero el camino hasta la frontera norte desde ciudades como Jartum y Omdurmán es largo y peligroso. Y el combustible escasea. Necesitamos combustible. Llevamos aquí 3 días, martes, miércoles y hoy jueves. No sabemos si la estación de servicio abrirá o no. Como ves, cuando la abren, llenan el depósito de 2 o 3 autos y luego la cierran. Y sin combustible no se puede escapar de la violencia. Los que viven aquí deben quedarse, esperando que los bandos enfrentados dejen de disparar. Y crece la indignación por la condena a muerte dictada contra un ciudadano germano iraní por su supuesta participación en varios atentados en el país persa. El periodista Jamshid Sharma fue declarado culpable de estar implicado en el atentado con bomba contra una mezquita en el 2008. El Tribunal Supremo iraní ha confirmado el veredicto. La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, ha pedido a Irán que anule la condena a muerte. La familia y los partidarios de Sharma insisten en que es inocente. Salvemos a Jamshid.
Ese es el mensaje que manifestantes y activistas pro derechos humanos quieren que escuche el Parlamento alemán en Berlín. Debemos hacer todo lo humanamente posible para impedir esta ejecución. Es la razón por la que estamos hoy aquí, para decirle al gobierno alemán que tiene el deber de proteger y velar por uno de sus ciudadanos. Jamshid está siendo retenido contra su voluntad como rehén. Jamshid Sharmat lleva casi 3 años encarcelado en Irán. Fue secuestrado durante un viaje de negocios con escala en Dubái. En febrero, este ciudadano germano-iraní fue condenado por el cargo de difundir la corrupción en la tierra, en lo que, según los expertos, fue un juicio farsa. Ahora que el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de pena de muerte, su familia teme que lo ejecuten en cualquier momento. En un mensaje en Twitter, la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, calificó de inaceptable la sentencia y exigió a Irán que la anule de inmediato. Destacó que están haciendo todo lo posible para evitar la ejecución de la condena contra Sharmat. Pero, ¿qué pasos puede dar el gobierno alemán? Varios políticos se unieron a la protesta para debatir qué opciones están sobre la mesa. Tenemos que considerar qué sanciones podemos ampliar contra Irán. En mi opinión, eso contempla incluir a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas y sobre todo limitar la expansión de las estructuras del régimen iraní en Europa. Sabemos que los servicios de seguridad iraníes también actúan aquí. La comunidad iraní en el exilio en Alemania también está en peligro. Para los manifestantes aquí en Berlín, que el gobierno haga todo lo posible no es suficiente. Así lo expresaba la hija de Jamshid Sharmat en una entrevista para DW. Necesitamos que nuestros gobiernos demuestren cuáles son sus líneas rojas. Cuando sus ciudadanos son secuestrados, torturados y sometidos a juicios farsa a la espera de ser ejecutados, ¿qué están dispuestos a hacer? ¿Cuándo van a dejar de tratar a ese régimen como si fuera un socio comercial? ¿Cuándo van a hacer lo correcto y van a colaborar con sus aliados para presionar al régimen para que deje de hacer lo que está haciendo? Hasta que eso ocurra, Gazel y todos los demás que luchan por la vida de su padre seguirán pasando noches en vela, esperando que Jamshid Sharmat sea puesto en libertad, así como el resto de secuestrados por Irán. Seguimos. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, confirmó este jueves que los países de la alianza han entregado ya 230 tanques, 1.500 vehículos blindados y gran cantidad de munición a Ucrania. Se trata del 100% del apoyo prometido para hacer frente a la invasión rusa, según Stoltenberg, lo que dejaría a las fuerzas ucranianas en una posición fuerte para seguir recuperando territorios ocupados. Mientras tanto, la contraofensiva ucraniana, que se venía anunciando para la primavera, se ha puesto al parecer en marcha y avanza en el sur del territorio. Las fuerzas ucranianas ya estarían ganando espacios en el margen izquierdo del río Dnieper, donde se habían replegado las tropas rusas en noviembre. Según el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el clima y el suministro de munición serán decisivos en la contraofensiva. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes de la jornada. Decenas de miles de personas se congregaron frente al Parlamento en Jerusalén para apoyar la controvertida reforma judicial en Israel. A finales de marzo, el primer ministro Benjamin Netanyahu decidió posponer la medida ante las protestas que originó. La reforma judicial ha sido tildada de antidemocrática al debilitar, entre otras cosas, los poderes del Tribunal Supremo. Autoridades y voluntarios trabajan para limpiar bolsas de petróleo que cubren parte de la costa de Croacia desde el año pasado. La limpieza está llevando meses. Las autoridades intentan eliminar el vertido antes de que empiece la temporada turística. Hasta ahora no ha habido ninguna explicación oficial para el vertido. Y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, inauguraron por videoconferencia una central eléctrica de construcción rusa en el sur de Turquía. Es la primera vez que Erdogan se deja ver tras un episodio de gastroenteritis durante una entrevista el martes, teniendo que cambiar la agenda de su campaña electoral de cara a las presidenciales del próximo 14 de mayo.
España registra temperaturas récord para esta época del año que la agencia meteorológica atribuye al cambio climático. Las temperaturas extraordinariamente altas están agravando una sequía de muchos meses. Según informes de prensa, ahora el Ministerio de Sanidad propondrá implementar el plan de prevención de calor 2 semanas antes de lo previsto, tal y como se hizo ya el año pasado. Estos turistas ingleses están disfrutando un avance del próximo verano español. Nos encanta. En casa tuvimos tanto frío y lluvia, incluso el día que fuimos al aeropuerto teníamos 10 grados, lluvias torrenciales y viento. Aterrizamos en Almería y mira qué lindo sol, es una maravilla. Pero los almerienses no comparten ese entusiasmo. Esto no es inaguantable ya. Estamos en abril. Si esto es en abril, en junio, ¿cómo estamos? Y no es el primer récord climático del año en España. El mes pasado, el país registró el marzo más seco en 2 décadas. El calor abrasador y escasez de lluvia, la grave sequía ha golpeado sobre todo a los agricultores españoles. El ambiente seco favorece el riesgo de incendios. La ola de calor supone un grave riesgo para la naturaleza del lugar. Ríos enteros se secan y las autoridades rescatan a la población de peces. Usan electroshocks para aturdir a los peces antes de trasladarlos a otro río con mayores niveles de agua a unos 10 kilómetros. Previsiblemente se va a producir una mortalidad masiva si no se hace esto a lo largo de las próximas semanas o meses debido a una combinación de bajo caudal y mala calidad del agua en este tramo del río Oña. La ola de calor alcanzará su tope este viernes. Bueno, en el estado de Maranhão, al noreste de Brasil, se reúnen cada año decenas de surfistas de todas partes del país para sortear las olas del río Amazonas. Un desafío que los aficionados a este deporte llaman montar la pororoca, una de las olas más admiradas y temidas del mundo. La pororoca significa gran estruendo en lengua indígena tupí-guaraní, un fenómeno que ocurre 2 veces al año cuando las aguas oceánicas del Atlántico se encuentran durante la marea alta con las corrientes de los ríos amazónicos y las empujan en sentido contrario. Aunque las olas no son tan altas como las del mar, pueden durar casi 1 hora hasta desintegrarse completamente con una velocidad promedio de 30 kilómetros por hora. Y con esto terminamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.